El Evangelio Fuerza de Dios. La Pasión de Cristo. Rafael María Pericas. Presentación ante Pilato y Herodes. La sesión de mañana ante el Sanedrín pudo durar muy poco, pues no era más que una repetición de la que habían tenido por la noche, para darle forma legal. Ellos hacen las mismas preguntas y Jesús da valientemente las mismas respuestas, que le valen el cargo de blasfemo y la consiguiente condenación. Ellos tenían prisa para llevarlo a Pilato, por eso mismo bien pudo decir San Juan que era todavía el amanecer, lo mismo que la sesión del Sanedrín que duraría muy pocos minutos. El encuentro con el procurador romano fue con toda probabilidad en las dependencias de la Torre Antoniana, que estaba situada en la parte norte y oeste de la explanada del templo. Se acercó pues este conjunto de personas, llevando entre ellos al preso, pero hicieron salir fuera al pretor, pues ellos no podían entrar en la habitación de un pagano sin contaminarse. Y era mucho más grave en este día en que querían celebrar la Pascua. Su hipocresía no podía llegar más lejos. Quieren cometer un homicidio por rabia y envidia. Quieren la complicidad de Pilato para satisfacer mejor su conciencia y para que su muerte sea en la cruz, y se detienen ante estas prescripciones de la ley que ellos mismos se habían impuesto. Dios nos libre de ser de los que cuidan de pequeñeces de las leyes de la Iglesia y no se dan cuenta de que faltan gravemente muchas cosas a la caridad. La hipocresía es de lo más aborrecible a Cristo. Tal vez se las prometieron felices pensando que por el peso de su autoridad el procurador romano ni siquiera examinaría la causa, sino que daría por firme la sentencia que ellos habían dado. Pero topan enseguida con un cierto grado de honestidad de este romano, y con su orgullo, que no quería dejar avasallarse a las primeras de cambio. Estaría además acostumbrado a las rivalidades que había frecuentemente entre ellos, y les miraría con cierta altanería y desprecio. Así pues, antes de que ellos digan nada, les pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Quedarían sorprendidos por esta pregunta, medio burlona, que les hacía el procurador, y sin bajar a pormenores, lanzan contra Jesús una acusación genérica. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Otra vez sale por sus labios la perfidia. ¿Es que no se acuerdan de que la única culpa que creen tener probada es la de ser blasfemo? Y ahí lanzan, como si no fuese nada, la acusación de malhechor, de la que no se ha dicho una palabra en su tribunal religioso. Pilato descubriría enseguida que se trataba de rencillas entre ellos, y por eso, no sin cierta ironía, le responde: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Pilato parece dar por terminada con esto la entrevista. Que lo juzguen, que lo condenen si lo creen culpable, y que le den la pena que merezca, esto sí, sin darle la muerte, pues este derecho lo tiene él reservado a su persona. Y ahí les duele. Ellos creen que es reo de muerte, y vienen a él en busca de esta condena. Por ello mismo se alarga la sesión. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. En esto dicen la verdad, pero ocultan parte de ella, pues su propósito no es condenarles simplemente a morir, sino a morir en una cruz. Todo esto irá apareciendo a su tiempo, pues son bastante ladinos para no exponerlo enseguida. Aquí anota San Juan: así se cumplirá lo que había dicho Jesús, cuando indicó de qué muerte iba a morir. Viendo que Pilato no hacía ningún caso de su prestigio, empezaron a amontonar cargos sin ton ni son, que amotina a la gente, que prohíbe pagar el tributo al César,
que se hace llamar el Mesías Rey? Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Es posible que a Pilato le impresionara la figura mansa de Cristo en medio de aquella jauría de lobos. Podía tener experiencia de otros casos, y enseguida vería que no tenía Jesús cara de alborotar al pueblo, y que podía ser un malentendido ese de que no permitía pagar tributo al César. Una palabra en esta acusación le llamó la atención, la palabra rey. Aunque al mirarle no adivinase en él pretensiones de realeza, esto podía ser un cargo digno de pena. Pero él quería cerciorarse de si esto era verdad, y para saberlo lo más lógico era interrogarle aparte. Hizo pues llamar a Jesús para que se acercara. Subiría él la escalinata que separa a Pilato de los judíos, y éste lo introdujo en una sala, oculto a la vista de los acusadores. Pilato pensó quizá que Jesús era un iluso que se creía rey, y por lo mismo más un caso triste que un personaje peligroso. Así pues, le pregunta directamente. La respuesta puede abrirle los ojos si es que se trata de un loco maniático. ¿Eres tú el rey de los judíos? Estaría ansioso de ver qué le contestaba, si realmente se podía decir que era un hombre con deficiencia mental. La respuesta que le da Cristo no da margen para pensar en esto. Con toda serenidad le pregunta a su vez si es que él tiene motivos para pensar esto, o es únicamente una acusación de los judíos. ¿Dices esto por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Viene a preguntarle si él, que debe estar al corriente de todo lo que pasa bajo su jurisdicción, ha oído hablar de alguna insurrección de alguien que se quiera hacer pasar por rey. Si no es así, bien puede pensar que es un infundio de los que le tienen un odio cerval, o una clase de realeza del todo distinta de la de los reyes de la tierra, y por lo mismo sin peligro ninguno para la estabilidad de la nación. Pilato se molesta de que el reo le trate con tanta familiaridad, y se lo sacude diciendo: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Se nota que el reo le impone un poco, que ve en él algo fuera de lo normal. El aplomo y la majestad con que habla le delatan como un caso del todo insólito, y desde luego sin apariencias alguna de criminalidad. Más sorprendido y confuso quedaría al oír lo que añade enseguida Cristo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido, para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Supersticiosos como eran los romanos, se preguntaría Pilato a sí mismo, ¿qué clase de reino podía ser aquel? De todos modos, si Cristo afirma que es rey, puede asirse a esto para condenarle y dar satisfacción a aquella turba amenazante. Por eso va la pregunta bien directa. Luego, ¿tú eres rey? Otra vez Jesús responde a esta pregunta con peligro de la vida, lleno de convicción y dignidad. Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato se convencería de que aquel hombre hablaba un lenguaje totalmente distinto del suyo, y escéptico como era, solo se le ocurrió decir: ¿qué es la verdad? Convencido de la inocencia de Jesús y algo temeroso por encontrarse con un hecho no acostumbrado, da por terminado el interrogatorio y sale afuera para comunicar el dictamen a los que se lo habían traído. Sus palabras son bien claras. Yo no encuentro ningún delito en él. No se dieron por vencidos los sumos sacerdotes y los ancianos, sino que empezaron a acusarle de muchas cosas. Pilato esperaría que Jesús se justificara de todo lo que decían de él,
como hacían los otros reos, que se entablara una disputa dialéctica entre los acusadores y el acusado, de donde pudiera sacar algo en claro. Al ver que Jesús calla, le pregunta, posiblemente con deseo de poder ayudarle: «No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús sigue callado, lleno de majestad, con los ojos clavados en el suelo. Todas aquellas calumnias no le merecen más que desprecio. Encontró una manera elegante de desentenderse del caso, al coger al vuelo una palabra que profirieron los que le acusaban. Ellos, en su furor, seguían gritando y acusándole: «Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír Galilea, preguntó el procurador si aquel hombre era Galileo, y al saber que caía por ello bajo la jurisdicción de Herodes, encontró la manera de zafarse de esta causa, que le estaba ya preocupando en demasía. Pilato mandó todo aquel conjunto de reo y acusadores al palacio de Herodes. Irían seguramente por las calles alborotando y gritando contra Jesús, aprovechando este recorrido por la ciudad para que todo el mundo se enterara de que por fin habían conseguido prender al Nazareno y condenarle. Es de suponer que antecediera a esta comitiva un emisario del pretor para enterar a Herodes de lo que le esperaba. Este hombre sanguinario, que había hecho decapitar al Bautista, e inmoral, que vivía con la mujer de su hermano, recibió con agrado al emisario de Pilato, creyendo que se le presentaba una buena ocasión para ver si era verdad que Juan había resucitado en él, y al mismo tiempo, sabiendo que Jesús hacía muchos prodigios, confiando que realizaría alguno en su presencia para divertirle y para obtener su absolución. Es posible que le recibiera en la sala de fiestas, rodeado de sus satélites e invitadas, igualmente las damas descocadas y libertinas de la corte, pues se prometía una diversión del todo inusitada. Se presenta, pues, Jesús en esta sala de gran lujo, opulencia y libertinaje, rodeado de sus acusadores, a quienes parece que Herodes hizo poco caso, aunque continuaban acusándole con insistencia. ¿Con qué repugnancia entraría Jesús en este salón? Herodes empieza zalamero para captar la benevolencia de Jesús, prometiéndole la liberación de las manos de los judíos si se avenía a hacer algunos juegos de magia blanca para divertir a su corte. Hace que se le acerque Cristo y que los demás queden a cierta distancia, y empieza a preguntarle, dice Lucas con mucha palabrería. Es posible que tuviera un poco que ver estas preguntas con los cargos que se le hacían. Él iba a lo suyo, a ver si podía comprobar que no era el Bautista, y a intentar que le divirtiera con algo de los prodigios que de él se contaban. Jesús, con los ojos bajos, no le brinda ni una mirada, no le dice ni una palabra. Ante un lujurioso sanguinario, Jesús adopta un mutismo hermético. Seguramente no esperaba esto ese reyezuelo, y se molestaría de este silencio de Cristo, y a las palabras halagadoras seguirían por ello luego otras amenazantes. Jesús se mantiene en la misma actitud de silencio. Pero notemos que con su conducta, Herodes le declara inocente de los crímenes que le acusan. Así lo entendió y proclamó Pilato, que tampoco Herodes le encontró ningún crimen digno de pena de muerte. Los que van perdiendo credibilidad son sus acusadores, que se marcharían de este palacio, enfadados de que ese reyezuelo no hubiese hecho más que jugar con Jesús. De nuevo le pasean por las calles de Jerusalén, pero esta vez vestido como un loco presuntuoso que se hace pasar por rey. El pueblo, que se contagia fácilmente con lo que dicen sus autoridades, no escatimaría las burlas al paso de Jesús, haciéndole ceremonias grotescas, como si fuera un loco con pretensiones de rey.
Se disgustaría Pilato al ver que Herodes le peloteaba la causa. Vuelve a declarar la inocencia de Jesús, comprobada además por el tetrarca, y se le ocurre un término medio para ver si puede contentar a todos, ni ajusticiado ni libre del todo. Primero le castigará, palabra que debía entenderse entonces como sangrientos azotes, y luego le dejará en libertad. De nuevo está claudicando este hombre, solo para satisfacer la sed de sangre que tiene aquel pueblo alborotado. Condenará a Cristo a los azotes. Su conciencia quedará más tranquila a no condenarle con la pena de muerte. Pero Pilato deja en suspenso esa decisión, al intervenir un nuevo factor en esta causa. Cada año por la Pascua acudía al pueblo al gobernador romano en demanda de la amnistía total para un preso. Cuando vio Pilato que al grupo relativamente pequeño de los que buscaban la muerte de Jesús se les iba juntando toda una multitud que venía en busca de una amnistía, pensaría que tenía otro medio para liberar a Jesús. Sabía con todo muy bien que era el pueblo quien elegía al que habían de sacar de la cárcel. Pilato se adelanta y les hace una propuesta antes de que ellos formulen su petición, sabiendo, como dice el evangelista, que los sumos sacerdotes le habían entregado a Cristo por envidia. El pueblo que se acababa de reunir no estaba tan condicionado por los jefes del pueblo, por eso podía acceder con más facilidad a la propuesta del pretor. Les habla pues así: es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Así pues, cuando Pilato volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?, toda la muchedumbre se puso a gritar a una: ¡fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Pilato va perdiendo fuerza ante aquella multitud y tiene la debilidad de preguntarles qué quieren que haga con Jesús. ¿Y qué voy a hacer con el que le llamáis el rey de los judíos? A esta pregunta de Pilato suena por fin como contestación lo que ellos están buscando desde el principio, y no se han atrevido a decir hasta este momento, en que toda la masa del pueblo les acompaña con el mismo clamor: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Todavía tiene Pilato la ingenuidad y debilidad de preguntar: ¿pero qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. Se está bandeando este hombre de un lado a otro como un junco. La verdad no tiene temple de héroe. Ahora vuelve a lo de antes, de castigarle y soltarle. Se le ve ciertamente persuadido de la inocencia de Jesús. Hace pequeños esfuerzos para librarle, pero por este camino de pequeñas claudicaciones llegará hasta la condena sin culpa que la justifique. Por fin se deja avasallar por la multitud. Al comprobar que ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y que sus gritos eran cada vez más fuertes, sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad.